aquí estamos con nuestra columnista de filosofía, la profesora Carolina Saladino, que hoy nos trae un tema nuevo. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están, Ivana? Hola, Estela. ¿Cómo están todos desde el otro lado? Bastante bien, considerando las situaciones sociopolíticas, económicas y climatológicas que nos han azotado y que nos siguen azotando. Bastante bien. Toda, todo junto, ¿eh? Es así es. Bueno, ¿nos vas a hablar de Rita Segato hoy? ¿De verdad? Hoy vamos a pensar un poco con Rita, sí. Vamos a pensar algunas contrapedagogías de la crueldad. A ver de qué se trata este concepto. Em, Rita Segato es una antropóloga femenina, es feminista crítica. Una de sus obras más conocidas es La guerra contra las mujeres y otra es Contra pedagogías de la crueldad. Es importante decir que Rita Segato no es filósofa, ella es antropóloga, pero su obra se discute en los ámbitos de la filosofía y además es importante tenerla presente porque me parece que ella se detiene a pensar muchas cuestiones que hacen a la filosofía y a los problemas de género. Entonces, aunque no sea una filósofa de carrera o de la academia, digamos, me parece que está bueno pensar con ella. Es una filósofa bastante incómoda, si se quiere, porque no ofrece muchas soluciones fáciles a, a los problemas filosóficos que aborda. Por ejemplo, ella no cree que la violencia de género se solucione con más policía ni con más castigos, sino que quiere desarmarla de raíz. ¿Sí? Es como que quiere desarmar el dispositivo de la violencia desde el pensamiento. Entonces hoy me parece que estaría bueno preguntarnos con Rita cómo se construye la violencia en nuestras sociedades, ¿no? Porque ella habla de desarmarla. Entonces, si habla de desarmarla es porque hay una construcción desde el sistema de esa violencia. Y también me gustaría que pensemos qué lugar ocupa el cuerpo de las mujeres en esa arquitectura de violencia que se arma. ¿Y qué alternativas tenemos frente a ese sistema que castiga a veces la violencia y a veces ni siquiera eso, pero no transforma, ¿no? Porque por mucho castigo que se invoca, la violencia sigue ahí como perpetrada hacia las mujeres. Entonces, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar pensando el cuerpo de las mujeres como un territorio. Uno de los aportes más potentes de Segato es el cuerpo como territorio. La violencia contra las mujeres, según ella, no es un desvío del sistema, no es un exceso aislado, es el lenguaje mismo del poder patriarcal. Ella va a decir que el cuerpo de las mujeres es un territorio de disputa entre varones. En otras palabras, muchos actos de violencia no solo son una agresión a la mujer, sino que también son un mensaje entre hombres. Es de alguna manera un acto que reafirma jerarquías, que marca territorios, que muestra quién manda. Por eso no alcanza compensar la violencia como un problema individual o patológico. Hay que entenderla como una tecnología del poder, como un sistema que se reproduce, que se enseña y que se organiza. En su obra, Contra pedagogías de la crueldad, ella va a ir un poco más lejos aún
Y va a plantear que la crueldad no nace sola, que se aprende, que se enseña, que se transmite todo el tiempo en el sistema. Vivimos en una cultura que entrena a los varones en la dominación y a las niñas en la domesticación, que convierte el sufrimiento ajeno en un espectáculo y que lo hace dolor y hace de ese dolor una mercancía, una moneda corriente. Y todo eso nos va educando, todo eso nos forma, todo eso va dejando huella en cada uno de nosotros. Y a eso la autora lo llama pedagogías de la crueldad. Y frente a eso propone lo contrario. Propone contrapedagogías. ¿Qué son estas contrapedagogías? Y bueno, son formas de reaprender lo humano, de sensibilizarnos otra vez, de dejar de mirar con indiferencia eso que se nos vuelve intolerable. Ella no va a hablar en abstracto. Sus ideas generalmente están encarnadas en experiencias reales. Por ejemplo, en algunas comunidades indígenas donde trabajó o donde estudió como antropóloga, frente a una situación de violencia no se llama a la policía, sino que se llama a la palabra, a la comunidad. Se convoca a conversar, a escuchar, a pensar cómo reparar el daño realizado. No se busca venganza, sino que se busca una recomposición del vínculo. Justicia y no castigo. En muchas escuelas, gracias a la educación sexual integral, hoy hay docentes que no solo enseñan biología, sino que también hablan del deseo, del consentimiento, del respeto al propio cuerpo y al de los demás, de las distintas formas de decir que no. Eso también es una contrapedagogía. En talleres de varones también encontramos contrapedagogías, porque en estos talleres se puede hablar sin culpa de esas heridas que deja el mandato de la masculinidad en los varones. En esos talleres quizás algunos se animan a decir: a mí me enseñaron que llorar era de débiles, que tenía que tener el control, que el amor era posesión. Y al desarmar toda esa lógica empieza otra forma de habitarse, otra masculinidad, no tan hegemónica como la que conocemos. Finalmente, también en los medios comunitarios, donde las historias de mujeres asesinadas no son un número, ni morbo, ni un espectáculo, sino que son relatos cuidados, humanizados, donde el lenguaje quizás no reproduce la violencia. Y ahí viene uno de los puntos más incómodos quizás de ese gato, que es su crítica al punitivismo. Ella va a preguntar cómo puede un sistema judicial que ya es racista, clasista, patriarcal, ofrecernos justicia verdadera, y cómo nosotros o nosotras podemos esperar eso de ese sistema. ¿De verdad creemos que más cárceles, más penas, más castigos van a sanar esa herida? Ella no niega que hay que proteger a las víctimas, pero plantea que el castigo no transforma a la sociedad y lo que necesitamos es una transformación. Ella dice que muchas veces el sistema judicial revictimiza, expone e incluso hace un espectáculo del sufrimiento de la víctima. Y si no cambiamos la estructura de poder, solo estamos agravando la situación. Por eso quizás leer a Rita Segato es incómodo, sí. Pero también abre otras posibilidades. Nos interpela como mujeres, como seres humanos. Nos obliga a mirar
de frente eso que a veces preferimos no ver. Hoy es un momento donde la palabra seguridad muchas veces se asocia con miedo, castigo, encierro. Bueno, ella nos invita a pensar otra seguridad, la que nace del lazo, del cuidado, del territorio, de las relaciones concretas, de la comunidad. Su pensamiento resuena porque no se queda en la denuncia, sino que también nos empuja a imaginar otras formas de justicia, más cercanas, más sensibles, más humanas, otras. Y tal vez por eso, en tiempos donde muchas voces buscan polarizar, simplificar, la de Segato se vuelve casi indispensable, ¿no? Porque no reduce, no grita, no divide, propone, desafía, nos deja pensando. Y nos recuerda que el feminismo no es solo una bandera, sino que también es una práctica cotidiana de desarme del poder. Y ella misma va a decir que no hay justicia posible si no es una justicia encarnada en el territorio, en la vida cotidiana, en el día a día, en las relaciones reales entre las personas. Todo lo demás es administración del castigo. Picaduras de alma.